Cada noche, un pequeño cachorro se acurrucaba afuera de las puertas del hospital de la ciudad, enfrentándose al frío y la oscuridad. Cuando el doctor Thomas finalmente notó al perro y descubrió la verdad detrás de su comportamiento, las lágrimas inundaron sus ojos. ¿Qué podría haber causado tanta lealtad y dolor en esta pequeña criatura? Era una fría noche de invierno, y el resplandor dorado de las luces del hospital se reflejaba en el pavimento helado. Los pacientes y visitantes se apresuraban a entrar y salir, abrigados con abrigos y bufandas, pero una figura destacaba en medio de la bulliciosa escena, un pequeño cachorro con el pelaje enmarañado y los ojos cansados. Estaba acurrucado justo afuera de las puertas giratorias. A pesar del amargo frío, el perrito no buscaba calor ni comida. Se quedaba allí, mirando fijamente la entrada como si esperara a alguien. El doctor Thomas Walker, un pediatra senior conocido por ser todo trabajo y sin rodeos, notó al cachorro por primera vez esa noche. Al salir del hospital, la mirada fija del perro lo detuvo en seco. ¿Qué hace aquí?, murmuró entre dientes, apretándose más la bufanda. Una enfermera que pasaba por allí escuchó sus palabras. Ha estado aquí todas las noches durante semanas, doctor Walker. Pobrecito, debe estar esperando a alguien dentro. Thomas frunció el ceño. ¿Alguien dentro? Su mirada se posó en la pequeña criatura, y un pinchazo de simpatía atravesó su usual compostura. Los ojos del perro parecían tener una historia, una de pérdida o anhelo, una historia que Thomas aún no podía comprender. A la noche siguiente, el doctor Walker salió del hospital nuevamente, con la mente llena de informes atrasados y un horario apretado para el día siguiente. Pero allí, en el mismo lugar, estaba el perrito. La nieve comenzaba a caer, los pequeños copos se pegaban a su pelaje. Pero él permaneció quieto, sin apartar su mirada de la entrada. Thomas dudó. No era un amante de los animales, ni tenía tiempo para convertirse en uno, pero algo en ese perro tocó su corazón. Se acercó con cautela, agachándose a unos metros de distancia. ¿Sigues aquí, eh?, dijo suavemente, su aliento formando nubes blancas en el aire helado. El perrito levantó ligeramente la cabeza, sus orejas se movieron, pero no se acercó más. Sus ojos, profundas piscinas de emoción, se encontraron con los de Thomas. El doctor sintió un nudo en su garganta, una oleada de emoción desconocida ascendió dentro de él. ¿Tienes dueño?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro, claro. El perro no respondió, pero sus ojos parecían decirlo todo. El conserje de la noche anterior pasó por allí, con la escoba en mano. ¿Estás hablando con ese perro otra vez, Doc?, bromeó. Ese perro ha estado aquí durante semanas. Algunos dicen que está esperando a alguien. Tal vez un paciente. Thomas miró de nuevo al hospital, el pensamiento le carcomía. ¿Estaba el dueño del perro adentro, acostado en una de las camas estériles del hospital? O peor aún, ya había fallecido, dejando atrás a este leal compañero. En los días siguientes, Thomas comenzó a notar al perro con más frecuencia. Cada noche, cuando salía del hospital, ahí estaba el cachorro. Nunca ladraba, nunca mendigaba, solo se sentaba en silencio, mirando. Thomas se encontraba quedándose junto a la entrada más tiempo del habitual, tratando de juntar las piezas del misterio. Una noche particularmente fría, incapaz de soportar más la vista del cachorro temblando, Thomas le llevó una pequeña manta desde su auto. Aquí, esto debería ayudarte, dijo, cubriéndolo suavemente. Para su sorpresa, el cachorro lo permitió, sus grandes ojos confiados se encontraron brevemente con los de Thomas antes de volver a mirar hacia las puertas del hospital. Esa noche, Thomas no pudo dormir. La imagen del perro solitario lo atormentaba. ¿Estaba descuidando a alguien en necesidad? Su trabajo era salvar vidas, brindar cuidados. Pero aquí había una vida fuera de su hospital, aparentemente escapando entre los resquicios. A la mañana siguiente, Thomas tomó una decisión. Durante su hora de almuerzo, preguntó a la recepcionista en el mostrador si alguien había reportado un perro perdido. No que yo sepa, respondió ella, sus dedos volando sobre el teclado. ¿Crees que pertenece a un paciente? Tal vez, dijo Thomas, su mente corriendo. Avísame si alguien pregunta por él.
Para el final de la semana, la curiosidad de Thomas se había convertido en una tranquila determinación. Empezó a dejar comida y agua para el perrito cada noche, notando con satisfacción que los platos estaban vacíos por la mañana. Pero a pesar de sus esfuerzos, el perro seguía distante, su lealtad atada a las puertas del hospital. Una noche, mientras Thomas se sentaba en su auto preparándose para conducir a casa, vio al perro nuevamente, acurrucado en su lugar habitual. El doctor suspiró, apretando el volante con fuerza. ¿Por qué no te vas?, murmuró para sí mismo. La pregunta no nacía de la frustración, sino de una creciente sensación de impotencia. Sentía que estaba fallando a esa pequeña criatura que parecía estar esperando algo o alguien que Thomas no podía proporcionar. No fue hasta el fin de semana siguiente que la rutina de Thomas se rompió. Al acercarse a la entrada del hospital, vio a un grupo de enfermeras reunidas cerca del perro. Una de ellas, una mujer de buen corazón llamada Sarah, acariciaba la cabeza del cachorro. Finalmente dejó que alguien lo tocara, dijo ella, sonriendo mientras Thomas se acercaba. Es como si empezara a confiar en nosotros. Thomas se agachó, su mano flotando justo por encima del pelaje del perro. ¿Es cierto, amigo? ¿Te estás ablandando con nosotros? Lentamente, extendió la mano, sus dedos rozando el suave pelaje enmarañado. El cachorro no se apartó. En cambio, miró a Thomas, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza y tristeza. En ese momento, Thomas supo que ya no podía ignorar al perro, tenía que descubrir la verdad. ¿Por qué este pequeño ser estaba tan devoto al hospital? Y que o quien estaba esperando, a la mañana siguiente, el doctor Walker llegó al hospital más temprano de lo habitual. Había pasado casi toda la noche pensando en el cachorro. ¿A quién estaba esperando este perro? ¿Y por qué no podía sacarse de la cabeza la sensación de que esto no era solo lealtad, sino algo más profundo? Se detuvo en el mostrador de recepción nuevamente. ¿Alguna novedad sobre un perro perdido?, preguntó, esperando una pista. La recepcionista negó con la cabeza. Lo siento, doctor Walker. No hay informes ni consultas. Es como si simplemente apareció y convirtió este lugar en su hogar. Thomas suspiró, mirando hacia la entrada del hospital, donde sabía que el perro estaría. La idea de dejar el misterio sin resolver lo devoraba. Decidió dar un paso proactivo. Después de sus rondas matutinas, se acercó a Sarah, la enfermera que había conectado con el perro la noche anterior. Sarah, comenzó, su tono firme. Creo que necesitamos hacer más. Ese perro no está aquí por accidente. Sarah inclinó la cabeza. ¿Cómo? ¿Realmente te importa, verdad? Thomas dudó, luego asintió. Es difícil de explicar. Hay algo en él. Siento que nos estamos perdiendo de algo importante. Sarah sonrió. Bueno, tengo una amiga en el refugio de animales. Tal vez nos puedan ayudar a revisar si tiene microchip. Eso sería un buen comienzo, acordó Thomas, hagámoslo. Esa noche, Sarah trajo una correa y logró convencer al perro de dejar que se la pusiera. Para sorpresa de todos, el cachorro siguió sin resistencia, su pequeño cuerpo temblando ligeramente mientras lo llevaban adentro. Thomas sintió una punzada de culpa al ver los movimientos nerviosos del perro. No quería asustarlo, pero esto era necesario. En el refugio, el personal escaneó al perro en busca de un microchip. Nada, dijo el técnico, frunciendo el ceño. No está registrado en ningún lado. Thomas apretó la mandíbula. ¿Y ahora qué? Podríamos publicar su foto en línea, sugirió Sarah. A ver si alguien lo reconoce. El personal del refugio estuvo de acuerdo, tomaron una foto del perro y la publicaron en los tablones de anuncios locales y en redes sociales. Si tiene dueño, lo verán, les aseguró el técnico. Thomas asintió, pero en el fondo no estaba convencido. Si el perro tuviera dueño, ¿por qué nadie había venido a buscarlo todo este tiempo? Los días siguientes no trajeron respuestas, y Thomas se fue encariñando más con el pequeño perro. Aunque no lo había llevado a su casa, se encontraba pasando más tiempo afuera del hospital con él. La presencia silenciosa del perro era extrañamente reconfortante, un contraste con el caos constante del área pediátrica. Una noche, mientras Thomas estaba sentado en las escaleras junto al perro, habló en voz alta, su tono suave y reflexivo. Sabes,
nunca pensé mucho sobre la lealtad hasta que te conocí. Mi trabajo, todo se trata de rutina, arreglar cosas, seguir adelante, pero tú eres diferente. Estás aquí sin importar lo que pase. El perro inclinó un poco la cabeza, como si estuviera escuchando. Thomas soltó una risa. Eres un mejor oyente que la mayoría de mis colegas. El humor desapareció mientras miraba los ojos del cachorro, que parecían tener una profundidad de tristeza y esperanza que Thomas no podía ignorar. ¿A quién estás esperando?, susurró. El misterio se profundizó al día siguiente cuando Thomas escuchó una conversación entre dos pacientes ancianos en la sala de espera. Ese perro me recuerda a una historia que escuché, dijo una de ellas, su voz baja y pensativa, sobre un perro que esperó a su dueño fuera de una estación de tren durante años después de que él falleciera. Thomas se congeló. ¿Podría ser esto lo que sucede aquí? ¿El dueño del perro había muerto, dejándolo sin saber a dónde ir? Ese pensamiento le dio escalofríos. Decidido a descubrir más, Thomas le pidió a Sarah que lo ayudara a revisar los registros de pacientes. Sé que es un tiro largo, admitió, pero ¿y si el dueño del perro fue admitido aquí y nunca salió? Sarah dudó. Eso es una zona sensible, Thomas, pero puedo ver cuánto te importa. Vamos a ver qué podemos encontrar. Pasaron horas revisando los registros del último mes, buscando algún paciente que coincidiera con la fecha de llegada del perro. Finalmente, Sarah jadeó. Thomas, mira esto. Ella señaló el expediente de un hombre anciano llamado Edward Langley. Había sido admitido 3 semanas antes debido a un ataque al corazón y había fallecido poco después. Vivía solo, dijo Sarah, escaneando las notas, sin familiares cercanos. El estómago de Thomas se hundió. ¿Podría ser? Era este el dueño del perro. Es posible, respondió Sarah, con la voz sombría. Pero ¿cómo habría sabido el perro venir aquí? Thomas negó con la cabeza. No lo sé. Pero creo que necesitamos investigar esto más a fondo. Esa noche, Thomas se encontró nuevamente sentado en las escaleras del hospital. El perro se acurrucó junto a él. Edward Langley, murmuró, probando el nombre. Los oídos del perro se movieron ligeramente y el corazón de Thomas se detuvo. ¿Es eso? Era tu persona. El perro no se movió, pero sus ojos parecieron suavizarse, como si reconociera el nombre. Thomas sintió un nudo en la garganta. Si eso es cierto, entonces lo siento que lo hayas perdido. Por primera vez, Thomas extendió la mano y acarició el pelaje del perro, sus movimientos suaves y cuidadosos. El cachorro se inclinó hacia su toque, y Thomas sintió un calor inesperado extenderse por su pecho. Ya no está solo, dijo en voz baja. Me aseguraré de eso. Thomas no podía dejar de pensar en el nombre Edward Langley. Si el perro le pertenecía, debía haber más en esta historia. Impulsado por una mezcla de curiosidad y determinación, decidió visitar la dirección de Edward, con la esperanza de encontrar pistas sobre el vínculo entre el hombre y el perro. La casa era una modesta vivienda de una sola planta al borde de la ciudad. El jardín estaba cubierto de maleza, la pintura de las persianas estaba desgastada, pero aún tenía un aire de calidez, como un lugar que había sido amado. Thomas dudó frente a la puerta, sin saber qué esperaba encontrar. Después de un momento, tocó. Nadie respondió. Intentó la manija y la encontró cerrada con llave. Sintiéndose algo incómodo, dio un paso atrás y miró a su alrededor. Una vecina regando sus plantas cerca lo notó. ¿Puedo ayudarte?, gritó, con voz cautelosa. Thomas levantó una mano en señal de saludo. Hola. Soy el Dr. Walker, trabajo en el hospital donde Edward Langley fue admitido. He estado tratando de saber más sobre él. La mujer bajó la regadera, su expresión se suavizó. Edward. Oh, bendito sea. Un hombre tan amable, siempre se mantenía solo, pero ¿no conocerías a alguien más leal? ¿Tenía un perro?, preguntó Thomas. El rostro de la mujer se iluminó. Oh, sí, uno pequeño. Marrón, con los ojos más dulces. Ese perro seguía a Edward a todas partes. No verías uno sin el otro. El corazón de Thomas se hundió. ¿Sabes qué pasó con el perro después de que Edward falleció? Ella frunció el ceño, limpiándose las manos en su delantal. Supuse que se escapó. Pobrecito, debe haber estado con el corazón roto. Thomas miró hacia el hospital, visible a lo lejos. Ha estado esperando afuera del hospital durante semanas. La mujer exclamó. ¿Está aún allí? Oh, ese perro amaba a Edward más que a nada. Si está allí,
es porque no sabe que Edward ya no está. Probablemente está esperando que él vuelva. De vuelta en el hospital, Thomas compartió la revelación con Sarah. Ahora todo tiene sentido, dijo, caminando por la sala de descanso. La lealtad del perro no era aleatoria, ¿está de duelo? Sarah sintió, su expresión sombría. ¿Y qué hacemos ahora? No puede quedarse afuera para siempre, no lo sé aún, admitió Thomas. Pero me siento responsable por él. Edward se ha ido y no hay nadie más. Tal vez pueda llevármelo. Sarah le dio una pequeña sonrisa. Te has encariñado, ¿verdad? Thomas suspiró, frotándose la parte posterior del cuello. Supongo que sí. Ha pasado por mucho, no puedo dejarlo así. Esa noche, Thomas se acercó al perro con una correa y una voz suave. Oye, amigo, murmuró, ¿qué tal si vienes conmigo un rato? Te cuidaré. El perro dudó, moviendo la cola con incertidumbre. Lentamente, dejó que Thomas le pusiera la correa alrededor del cuello. Por primera vez, el pequeño perro lo siguió voluntariamente, no a un refugio, sino al auto de Thomas. En casa, Thomas preparó una cama acogedora en la esquina de su sala de estar y llenó un tazón con comida y agua fresca. El perro olió cautelosamente alrededor antes de acomodarse en su nuevo lugar. No es el hospital, dijo Thomas suavemente, agachándose a su lado. Pero espero que te sientas seguro aquí. En los días siguientes, el perro comenzó a adaptarse. Lo seguía de habitación en habitación, su confianza creciendo con cada momento que pasaba. Thomas no podía evitar sentir una profunda conexión con esa pequeña criatura. Por primera vez en años, su casa se sentía menos vacía, pero la paz no duró mucho. Una noche, mientras Thomas terminaba de cenar, notó que el perro estaba sentado junto a la puerta, moviendo la cola con ansiedad. ¿Qué pasa, amigo? Preguntó, dejando el tenedor. Entonces, el perro gimió suavemente, rascando la puerta. Thomas frunció el ceño, abriéndola para dejarlo salir al jardín. En lugar de alejarse, el perro se dio vuelta y lo miró, sus ojos suplicantes, luego corrió hacia la calle, deteniéndose para mirarlo, como si lo instara a seguirlo. Confundido pero intrigado, Thomas tomó su abrigo y siguió al perro por la tranquila calle. El pequeño perro lo llevó por callejones serpenteantes y cruces de calles hasta llegar a un parque en las afueras de la ciudad. ¿Qué estamos haciendo aquí?, preguntó Thomas, con la respiración visible en el aire frío de la noche. El perro ladró suavemente y trotó adelante. Thomas lo siguió hasta un banco apartado bajo una lámpara de calle. Allí, sobre el banco, había un sobre con el nombre de Edward Langley escrito de manera apresurada en el frente. El corazón de Thomas latió rápidamente mientras lo recogía. Dentro había una carta escrita a mano, la tinta corrida en algunos lugares, pero aún legible. Las primeras palabras lo hicieron estremecerse. Mi más querido compañero, si estás leyendo esto, significa que he dejado este mundo, pero necesito que sepas cuánto significaste para mí. Thomas leyó la carta en voz alta, su voz temblando. Era un mensaje sincero de Edward, escrito como si estuviera hablando directamente a su amado perro. Hablaba de gratitud, amor y un deseo de que el perro encontrara la felicidad, incluso en su ausencia. Para cuando Thomas terminó de leer, las lágrimas le caían por las mejillas. El pequeño perro se quedó quieto a su lado, con la cabeza descansando sobre la rodilla de Thomas, como si él también entendiera el peso de las palabras. Edward te quería mucho, susurró Thomas, acariciando el pelaje del perro. Y ahora prometo honrar ese amor. El descubrimiento de la carta de Edward pesó profundamente en la mente de Thomas mientras conducía de vuelta a casa, el pequeño perro acurrucado en el asiento del pasajero junto a él. La carta había confirmado lo que Thomas ya sospechaba. Este perro era más que solo un perro callejero, había sido todo el mundo para alguien, y ahora había quedado atrás, buscando respuestas que quizás nunca encontraría. De regreso en la casa, Thomas colocó cuidadosamente la carta sobre su encimera de la cocina. Preparó una taza de té, necesitando algo que calmara el torbellino de emociones dentro de él. El perro se sentó junto a sus pies, moviendo la cola suavemente contra el suelo. Realmente eres increíble, ¿verdad?, dijo Thomas, bajando la mano para rascarle las orejas. No creo haber conocido a nadie tan leal como tú. El perro inclinó la cabeza como si estuviera escuchando y soltó un suave gemido. Thomas soltó una risa. Está bien, entiendo, tienes hambre.
Llenó el tazón del perro con comida y se sentó junto a él mientras comía, el crujir rítmico de la comida siendo extrañamente reconfortante. Con el paso de los días, Thomas notó un cambio en él mismo. Siempre había estado dedicado a su trabajo, pero por primera vez sentía un sentido de propósito más allá de las paredes del hospital. Cuidar del perro le trajo un nuevo ritmo a su vida. Caminatas matutinas, comidas compartidas y noches tranquilas juntos en el sofá. No pasó mucho tiempo antes de que se encontrara llamando al perro Max, un nombre que parecía encajar con su personalidad valiente y firme. Pero la adaptación de Max a esta nueva vida no estuvo exenta de desafíos. Aunque se había encariñado con Thomas, hubo momentos en los que su lealtad a Edward resurgía. Algunas noches, Max se sentaba junto a la puerta, mirando hacia la oscuridad como si esperara a alguien que nunca regresaría. Otras veces, ladraba al sonido de un coche que pasaba, sus orejas se levantaban con esperanza antes de caerse en decepción. Una noche, mientras Thomas trabajaba en unos documentos en la mesa de la cocina, notó que Max caminaba inquieto de un lado a otro. ¿Qué pasa, amigo?, preguntó, dejando el bolígrafo. Max ladró una vez, luego trotó hacia la encimera donde descansaba la carta de Edward. Golpeó el borde de la encimera con la pata, mirándolo a Thomas con ojos suplicantes. «¿Lo extrañas, verdad?», susurró Thomas, arrodillándose junto a Max. «No puedo traer a Edward de vuelta. Pero prometo que haré todo lo que pueda para hacerte feliz». Max lamió la mano de Thomas, moviendo la cola débilmente. Thomas lo interpretó como una señal de confianza, una frágil y creciente conexión entre ellos. Mientras tanto, Thomas no podía quitarse de la cabeza la sensación de que había más en la historia de Edward. La carta, tan sincera como era, insinuaba una lucha más profunda. ¿Por qué Edward había estado en el hospital? ¿Qué había ocurrido en los días previos a su fallecimiento? Las preguntas lo devoraban, impulsándolo a investigar más a fondo. Regresó al hospital y revisó el expediente de Edward. Reveló que Edward había estado luchando contra una enfermedad terminal durante meses, un hecho que había mantenido oculto de casi todos. Sus últimos días los pasó en soledad, siendo su único consuelo la compañía de Max. La realización golpeó a Thomas como un puño en el estómago. Edward no solo amaba a Max, lo había necesitado. En un mundo que se había vuelto cada vez más solitario, Max había sido la única constante de Edward. Thomas compartió sus hallazgos con Sarah, quien lo escuchó atentamente. «Es desgarrador», dijo, sacudiendo la cabeza. «Pero ahora tiene sentido, ese perro no solo era leal, estaba de luto». Thomas asintió. «Quiero hacer algo por Edward, por Max. Ambos merecen algo mejor que lo que sucedió». Sarah sonrió suavemente. «Ya lo estás haciendo, Thomas, le estás dando a Max una nueva oportunidad en la vida, y creo que Edward habría querido eso». Inspirado, Thomas decidió honrar la memoria de Edward de una manera tangible. Se acercó a la vecina que había hablado tan cariñosamente de Edward y le pidió su ayuda. Juntos, planearon un pequeño servicio conmemorativo en el parque favorito de Edward. La noticia se difundió rápidamente, y pronto otros vecinos y conocidos de Edward comenzaron a ofrecerse para contribuir, trayendo flores, compartiendo historias e incluso donando a un refugio de animales local en su nombre. El día del servicio conmemorativo, Thomas llevó a Max al parque. El pequeño perro parecía sentir la importancia de la reunión, sentado tranquilamente junto a Thomas mientras las personas compartían sus recuerdos de Edward. Algunos hablaron de su amabilidad, otros de su fortaleza tranquila. Muchos mencionaron a Max, destacando lo inseparables que habían sido. Cuando fue el turno de Thomas para hablar, sostenía la carta de Edward en la mano. «Edward ya no está con nosotros», comenzó, con la voz firme a pesar de las emociones que se agolpaban en su pecho. «Pero su amor y lealtad viven en Max. Este pequeño perro es un testamento del tipo de hombre que fue Edward, alguien que dio todo lo que tenía, incluso en sus últimos días». La multitud murmuró en acuerdo, y una ola de calidez invadió a Thomas mientras miraba a Max. «Prometo cuidar de él», continuó con voz firme, «honrar la memoria de Edward dándole a Max la vida que se merece». Mientras el sol se ponía, pintando el cielo con tonos naranjas y rosados, Thomas sintió una profunda sensación de cierre. El servicio conmemorativo no solo había honrado a Edward, sino que también había profundizado su conexión con Max.
Por primera vez, Max parecía verdaderamente relajado, descansando su cabeza sobre el regazo de Thomas mientras observaban dispersarse a la multitud. Esa noche, de regreso en casa, Thomas metió la carta de Edward en un marco y la colocó sobre la repisa de la chimenea. No era solo un pedazo de papel. Era un símbolo del vínculo entre un hombre y su perro y el legado de amor que habían dejado atrás. Con el servicio conmemorativo detrás de ellos, Thomas sintió un renovado sentido de responsabilidad por Max. El pequeño perro se había convertido en una parte integral de su vida, y su vínculo crecía más fuerte con cada día que pasaba. Sin embargo, por más reconfortante que fuera la presencia de Max, había una pregunta persistente que Thomas no podía ignorar. ¿Por qué Edward dejó a Max en el hospital en lugar de organizar que alguien lo cuidara directamente? Este misterio seguía rondando en la mente de Thomas, creciendo con más insistencia a medida que reunía la historia de Edward. Una noche, mientras Thomas estaba sentado en el sofá con Max acurrucado a su lado, decidió profundizar más. La vecina de Edward había mencionado a una hermana, alguien con quien Edward se había distanciado durante años. Si alguien sabía más sobre los últimos días de Edward, esa sería ella. Al día siguiente, Thomas localizó a la hermana de Edward, Clara. Usando los registros del hospital y la información proporcionada por los vecinos, la encontró viviendo en una casa modesta en las afueras de la ciudad. Thomas se acercó a la puerta principal y tocó. Un momento después, la puerta se abrió con un crujido, revelando a una mujer de unos 50 años con los ojos cansados y una expresión cautelosa. ¿Puedo ayudarte?, preguntó con cautela. Señora Clara, mi nombre es Thomas. Soy un médico en el hospital donde su hermano Edward falleció. Thomas dudó, sin saber cómo abordar el tema. He estado cuidando a su perro, Max, y quería saber más sobre los últimos días de Edward. Los ojos de Clara se suavizaron al mencionar a Max. Max, susurró, con la voz teñida de emoción. No he visto a ese perrito desde que Edward se enfermó. Por favor, entra. Dentro de la casa, Clara explicó la relación rota que había tenido con su hermano. Se habían distanciado a lo largo de los años debido a un malentendido sobre la herencia de sus padres. Edward siempre había sido terco, y Clara admitió que su orgullo la había mantenido alejada de intentar arreglar las cosas. Cuando supe que estaba enfermo, pensé en visitarlo, dijo, su voz temblorosa. Pero no sabía cómo reaccionaría. No quería empeorar las cosas. Thomas escuchó atentamente, notando el arrepentimiento en la voz de Clara. Él habló de ti en su carta, ofreció suavemente. Quedaba claro que le importabas, aunque las cosas fueran complicadas. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas y extendió la mano para acariciar la cabeza de Max. Debería haber estado allí para él, murmuró. Y para Max, Edward amaba a este pequeño perro más que a nada. Su conversación tomó un giro inesperado cuando Clara reveló algo que Thomas no sabía. Edward había estado tratando de reconciliarse con ella en sus últimos meses. Él había dejado mensajes, enviado cartas e incluso intentó visitarme en casa, dijo Clara. Pero yo tenía demasiado miedo de responder. Admito que pensé que ya era demasiado tarde. Al escuchar esto, Thomas sintió una oleada de determinación. No es demasiado tarde para honrar su memoria, dijo. Puedes ayudarme a cuidar de Max y asegurarte de que la historia de Edward no se olvide. Clara asintió, su resolución fortaleciéndose. Quiero hacer lo correcto para Edward y para Max. Mientras Clara y Thomas comenzaban a colaborar, surgieron nuevos desafíos. Clara sugirió visitar la antigua casa de Edward para recuperar algunos objetos que él pudiera haber dejado para Max. La casa había estado cerrada desde la hospitalización de Edward, y la idea de revisar sus pertenencias resultaba intimidante para ambos. Aún así, acordaron que era necesario. La visita a la casa de Edward fue emocional. La pequeña y desordenada casa estaba llena de recuerdos de un hombre que había vivido de manera sencilla pero profunda. Max inmediatamente reconoció el espacio, moviendo la cola emocionado mientras olfateaba alrededor. En la sala de estar, encontraron una manta desgastada a la que Max parecía sentirse especialmente atraído. Clara la dobló cuidadosamente, con las manos temblorosas. En un cajón cerca de la cocina, Thomas descubrió una caja llena de fotografías y cartas. Entre ellas, había un diario que Edward había mantenido durante su enfermedad. Al pasar las páginas, Thomas se sintió conmovido por la profundidad del amor de Edward por Max.
Este perro me salvó, decía una de las entradas, me dio una razón para seguir adelante, incluso cuando todo parecía desesperado. El diario también reveló algo inesperado. Edward había estado planeando crear un fondo para refugios de animales en su comunidad, una forma de retribuir a las criaturas que le habían dado tanto consuelo. Sin embargo, su enfermedad avanzó demasiado rápido como para que pudiera finalizar los detalles. Thomas compartió este descubrimiento con Clara, quien inmediatamente se aferró a la idea. Tenemos que hacerlo realidad, dijo con firmeza, es lo que Edward habría querido, pero convertir el sueño de Edward en realidad no iba a ser fácil. Thomas y Clara comenzaron a contactar con refugios y organizaciones locales, proponiendo la idea de un fondo conmemorativo en nombre de Edward. Al principio se encontraron con resistencia. Algunos refugios eran escépticos. Otros no tenían los recursos para participar, pero la pasión de Thomas por el proyecto terminó ganándose a la gente. Max se convirtió en la cara de su campaña, su lealtad y resiliencia inspirando a todos los que escuchaban su historia. Una foto de Max sentado junto a la carta enmarcada de Edward se convirtió en el centro de los materiales promocionales y las donaciones comenzaron a llegar, provenientes de vecinos, personal del hospital e incluso extraños que habían escuchado la historia de Edward. A medida que el fondo crecía, Thomas notó un cambio en Clara. La culpa y la tristeza que antes la consumían comenzaron a desaparecer, reemplazadas por un sentido de propósito. Ella empezó a ser voluntaria en un refugio local, pasando tiempo con perros que le recordaban a Max. Thomas, también, sentía un renovado sentido de satisfacción. Equilibrar su trabajo en el hospital con sus esfuerzos por el fondo no era fácil, pero cada vez que veía a Max mover la cola o recibía una carta de agradecimiento de un refugio, sabía que valía la pena. A medida que el fondo conmemorativo para el legado de Edward cobraba impulso, Thomas y Clara se encontraban trabajando más estrechamente juntos. Su misión compartida para honrar a Edward les brindó un sentido de sanación, pero también expuso emociones profundas y arrepentimientos no resueltos que ninguno había anticipado. Un día, Thomas invitó a Clara a visitar el hospital donde Edward había pasado sus últimos días. Él creía que esto ayudaría a Clara a conectarse con el hermano que había perdido y darle un cierre. Clara dudó al principio, visiblemente incómoda. No sé si puedo enfrentarme a esto, admitió, con la voz temblorosa. No tienes que hacerlo sola, la tranquilizó Thomas. Max y yo estaremos contigo. Clara miró a Max, quien movió la cola con entusiasmo, como si la animara a dar ese paso. Ella sintió, su resolución firmándose. Está bien, hagámoslo. En el hospital, Thomas condujo a Clara a la sala donde Edward había sido tratado. Los pasillos estériles y el débil olor a antiséptico trajeron un torrente de recuerdos para Thomas, pero se centró en Clara, cuyos ojos se movían nerviosamente. Se detuvieron frente a la habitación donde Edward había estado. Aquí es, dijo Thomas suavemente, señalando la puerta. Clara dudó, su mano suspendida sobre la manija. ¿Y si no puedo hacerlo?, susurró, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Thomas le puso una mano reconfortante en el hombro. Tómate tu tiempo. Edward lo entendería. Con una respiración profunda, Clara abrió la puerta. La habitación estaba vacía, pero aún conservaba rastros de la presencia de Edward. Una foto enmarcada de Max dejada junto a la cama, una pila de libros que él había estado leyendo, y el tenue aroma a lavanda del ambientador que él prefería. Clara entró. Su compostura se desmoronó al ver la foto de Max. Realmente te quería, ¿verdad?, dijo, arrodillándose para acariciar la cabeza del perro. Max movió la cola y lamió su mano, como si le ofreciera consuelo. Thomas observó en silencio, dándole a Clara el espacio para procesar sus emociones. Después de unos momentos, ella se levantó y se volvió hacia él. Gracias por traerme aquí, dijo. Lo necesitaba. Al salir del hospital, Clara se abrió acerca de sus sentimientos de culpa. Perdí tanto tiempo estando enojada con Edward, confesó. ¿Y por qué? ¿Unos pocos dólares de la herencia de nuestros padres? Ahora me parece tan trivial. Thomas asintió, entendiendo el peso de sus palabras. El arrepentimiento puede ser pesado, dijo. Pero lo que importa es lo que hacemos con él. Ahora estás honrando la memoria de Edward, y eso es lo que cuenta. Clara sonrió débilmente. Solo espero que sea suficiente. Mientras tanto, el fondo conmemorativo comenzaba a atraer atención más allá de su comunidad.
Un medio de comunicación local se acercó a Thomas y Clara, pidiendo mostrar la historia de Max como parte de un segmento sobre el poder sanador de los animales. Thomas dudó al principio, preocupado por exponer demasiado a Max, pero esto podría traer tanto apoyo para los refugios, argumentó Clara. Es lo que Edward habría querido. Thomas aceptó a regañadientes, y la entrevista se programó para el día de la grabación. Max fue un natural, encantando a los reporteros con su amigable personalidad y su conmovedora historia. El segmento se emitió esa misma semana, y la respuesta fue abrumadora. Las donaciones comenzaron a llegar, y personas de todo el estado se comunicaron para expresar su admiración por la dedicación de Edward a los animales. A pesar del éxito de la campaña, Thomas se vio luchando con sus propias emociones. Cuidar de Max y trabajar en el fondo había llenado un vacío en su vida, pero también lo obligaba a enfrentar la soledad que había enterrado bajo su trabajo. Empezó a preguntarse si su conexión con Max era más sobre llenar sus propios vacíos emocionales que verdaderamente honrar los deseos de Edward. Una noche, mientras Thomas estaba sentado en el sofá con Max, Clara pasó inesperadamente. Traía una caja con las pertenencias de Edward, que había estado revisando. Pensé que podrías querer esto, dijo, entregándosela a Thomas. Dentro de la caja estaban las cartas manuscritas de Edward, fotos y una colección de guías sobre entrenamiento de perros. Thomas sacó una de las cartas, dirigida a quien se encargara de Max. Al leer las sinceras palabras de gratitud de Edward para quien amara y protegiera a Max, Thomas sintió un nudo en la garganta. Él confiaba en ti, dijo Clara suavemente. Y puedo ver por qué. Thomas miró a Clara, su voz temblorosa. He estado luchando, admitió. A veces me pregunto si estoy haciendo esto por Max o por mí. Clara le puso una mano en el brazo. Está bien sentirse así. Somos humanos, pero lo que estás haciendo por Max y por Edward va más allá de eso. Le has dado un hogar a Max, y le has dado una voz a la historia de Edward. Eso no es egoísta. Esas palabras resonaron profundamente en Thomas. Por primera vez, se permitió abrazar completamente el vínculo que había formado con Max, no como un reemplazo para las relaciones que le faltaban, sino como un testamento del amor y la lealtad que Edward había inculcado en el pequeño perro. El éxito del fondo conmemorativo trajo un renovado propósito tanto para Thomas como para Clara. Pero también atrajo desafíos imprevistos. Con la historia de Max ganando atención en todo el estado, el refugio recibió un torrente de solicitudes de adopción, donaciones e incluso ofertas para que Max participara en campañas nacionales. Lo que parecía una oportunidad pronto se convirtió en una carga logística y emocional. Un día, mientras Thomas revisaba correos electrónicos en el refugio, un visitante inesperado llegó. Un hombre de unos 40 años, vestido elegantemente con un traje a medida, se presentó como Gerald Parker, un representante de una agencia de marketing de alto perfil. Su propuesta fue audaz. Max sería la cara de una campaña nacional para concienciar sobre la adopción de mascotas, con comerciales, apariciones públicas y mercancía. Thomas dudó. Max es más que solo una historia. Es familia. No quiero explotarlo. Gerald se inclinó, con tono persuasivo. Esto no se trata de explotación. Se trata de amplificar su impacto. Piensa en cuántas vidas podría cambiar Max, tanto de animales como de humanos. Es lo que Edward habría querido. Clara, que había acompañado la reunión, se mostró dividida. La campaña podría traer una atención sin precedentes a nuestra causa, dijo, pero también corre el riesgo de exponer demasiado a Max y restarle valor a la historia personal de Edward. Necesitamos tiempo para pensar en esto, dijo firmemente. Esa noche, Thomas y Clara debatieron la propuesta. Clara estaba a favor de aceptarla, enfatizando los beneficios potenciales. Esto podría financiar el refugio por años. Podríamos salvar a muchos animales, Thomas. Claro, Thomas era reacio. Max ya ha pasado por suficiente. No quiero convertirlo en una mercancía. Su discusión se calentó, sacando a la luz tensiones más profundas. Clara acusó a Thomas de no tomar decisiones por miedo, mientras Thomas cuestionaba si Clara realmente entendía el peso emocional de su viaje con Max. A medida que sus voces se alzaban, Max, sintiendo la tensión, gimió suavemente y empujó la pierna de Thomas. El gesto rompió la intensidad del momento,
y tanto Thomas como Clara se quedaron en silencio, la culpa invadiéndolos. Tal vez estemos demasiado cerca de esto, admitió Clara en voz baja. Necesitamos tomar una decisión que sea lo mejor para Max, no para nosotros. Al día siguiente, mientras Thomas reflexionaba sobre la oferta de la campaña, una extraña se acercó a él en el refugio, una joven llamada Elena. Se presentó como técnica veterinaria que conocía a Edward a través de su trabajo voluntario. Elena reveló un detalle sorprendente. Edward alguna vez consideró iniciar una clínica veterinaria móvil para áreas desatendidas, dijo, inspirado por la capacidad de Max para brindar consuelo a quienes lo necesitaban. Thomas se sorprendió. Nunca me mencionó esto. Elena sonrió. Era solo una idea que estaba explorando, pero hablaba de ella con tanta pasión. Quería ayudar a las personas y a sus mascotas, sin importar dónde estuvieran. La revelación despertó algo en Thomas. Añadió una nueva capa al legado de Edward, una que iba más allá de la historia de Max. Thomas compartió esto con Clara, y juntos se preguntaron si esta podría ser una mejor manera de honrar la visión de Edward. A medida que comenzaron a investigar la viabilidad de una clínica móvil, empezaron a ocurrir desarrollos extraños. Thomas notó rostros desconocidos merodeando cerca del refugio. Y una noche, encontró una nota deslizada bajo la puerta, decía: Max no te pertenece. Alarmado, Thomas le mostró la nota a Clara. ¿Qué crees que significa?, preguntó, con la voz cargada de preocupación. La expresión de Clara se oscureció. ¿Crees que alguien está reclamando tener una conexión con Max? Tal vez piensan que es valioso por toda la publicidad que ha recibido. Thomas no pudo deshacerse de la incomodidad que se apoderó de él. Decidieron instalar cámaras de seguridad alrededor del refugio y notificar a las autoridades locales. Pero el incidente pesó mucho sobre ambos. Días después, Gerald Parker llamó, presionando por una respuesta sobre la campaña. Thomas y Clara acordaron reunirse con él una última vez para aclarar sus preocupaciones. La reunión rápidamente tomó un giro sorprendente cuando Gerald reveló que otra organización se había comunicado, afirmando ser el propietario original de Max. Están amenazando con acciones legales si no se devuelve a Max, dijo Gerald. Esto podría complicar todo. El corazón de Thomas se hundió. Max había sido el leal compañero de Edward durante años. No había duda de su lugar legítimo. Pero la idea de que alguien más intentara llevárselo era aterradora. ¿Tienen pruebas?, preguntó Clara, con la voz tensa. Gerald negó con la cabeza. Aún no. Pero con toda la atención que Max ha recibido, no es raro que la gente fabrique reclamos. Necesitan estar preparados. Esa noche, Thomas se sentó solo con Max, acariciando su pelaje mientras el perro yacía acurrucado a sus pies. ¿Qué vamos a hacer, amigo?, murmuró. Max lo miró con ojos confiados, y Thomas sintió una oleada de determinación. Decidió investigar más a fondo en los registros de Edward, con la esperanza de encontrar algo que demostrara de manera irrefutable la historia de Max. Hasta altas horas de la noche, Thomas revisó los viejos documentos de Edward, y finalmente descubrió un sobre desgastado con los papeles de adopción de Max. Los papeles detallaban la adopción de Max por parte de Edward de una organización de rescate, años atrás, completos con fotos y firmas. Un alivio invadió a Thomas, pero fue breve. Se dio cuenta de que si este reclamo fabricado ganaba terreno, aún podría dañar su misión y eclipsar el legado de Edward. La tensión alcanzó su punto de quiebre cuando Clara recibió una llamada de Gerald. La campaña continuó con o sin su participación, usando otro perro como imagen del proyecto. Clara expresó su preocupación por cómo estaban explotando la historia sin entender su significado, y Thomas decidió seguir adelante con el sueño de Edward, hacer realidad la clínica móvil. A pesar de los desafíos y los reclamos falsos sobre la propiedad de Max, Thomas y Clara decidieron compartir toda la historia de Edward para combatir la negatividad. El día del evento, el refugio se llenó de actividad, con Max saludando a los visitantes. Thomas habló sobre el sueño de Edward de crear un mundo donde los animales tengan una oportunidad para sanar, y Clara añadió que se trataba de la conexión entre los animales y las personas. Al final, la sala estalló en aplausos y las donaciones comenzaron a llegar. Una mujer llamada Samantha, que afirmó haber cuidado a Max antes de que Edward lo adoptara, se acercó al final del evento.
Aunque sus palabras tenían un tono de resentimiento, dejó claro que Max había sido amado por su familia antes de ser adoptado por Edward. Thomas y Clara agradecieron su testimonio, y ella aceptó compartir más sobre la vida de Max con su familia. Mientras tanto, Gerald explotaba la controversia usando un perro similar a Max, lo que llevó a una confrontación con Thomas. Gerald respondió con indiferencia, pero la decisión de Thomas y Clara de seguir adelante con el sueño de Edward les dio nueva determinación. Samantha se convirtió en aliada, compartiendo fotos antiguas de Max y revelando más sobre Edward, lo que profundizó la comprensión de su bondad. La clínica móvil recibió apoyo adicional de la comunidad, incluida una universidad local y una empresa de logística, a pesar de la amenaza de una demanda por un reclamo fabricado sobre la adopción de Max. Thomas y Clara siguieron luchando. Con la ayuda de Samantha, presentaron pruebas que demostraban la falsedad de las acusaciones de Gerald. En el tribunal, el testimonio conmovedor de Samantha sobre la vida de Max y el amor de Edward resultó en la desestimación de los reclamos de Gerald, quien perdió su credibilidad. La victoria legal fortaleció la misión de Thomas y Clara, y el refugio siguió creciendo, convirtiéndose en un faro de esperanza. Después de la victoria legal, Thomas, Clara y Samantha se abrazaron mientras los reporteros se acercaban. Max se queda donde le corresponde, declaró Thomas con firmeza. Aunque la victoria fue un alivio, aún enfrentaban desafíos. Decidieron organizar un gran evento para lanzar la clínica móvil y reafirmar su compromiso con la visión de Edward. A pesar de las amenazas y campañas de difamación de Gerald, el evento fue un éxito rotundo, atrayendo a una multitud más grande de lo esperado. Thomas y Clara revelaron la clínica móvil, que llevaba la cita de Edward: todo animal merece una segunda oportunidad. La comunidad mostró su apoyo, pero la sombra de Gerald seguía presente. Él continuó difundiendo acusaciones falsas en línea y en periódicos locales. Thomas y Clara decidieron organizar una reunión comunitaria para presentar la verdad. Samantha ayudó, compartiendo documentos internos que exponían las manipulaciones de Gerald. En la reunión, Thomas, Clara y Samantha presentaron pruebas irrefutables, lo que desmanteló las mentiras de Gerald y obtuvo el apoyo de la comunidad. Gerald intentó defenderse en una rueda de prensa, pero su credibilidad se desplomó. La clínica móvil, que había sido recibida con escepticismo, ahora simbolizaba esperanza. Los medios locales destacaron el trabajo del refugio, y la historia de Max inspiró un torrente de apoyo. El refugio ganó fuerza, con más voluntarios y donaciones. Pero la lucha no terminó. Gerald presentó una demanda frívola, acusando a la clínica de poner en peligro la seguridad pública durante el rescate de animales. Sin embargo, las pruebas de su impacto positivo hicieron que su caso fuera desestimado, y se le ordenó pagar las tarifas legales del refugio. El refugio se consolidó aún más, y Thomas y Clara reflexionaron sobre su viaje. Sentados en el porche con Max, se dieron cuenta de cuánto habían logrado. Hemos recorrido un largo camino, dijo Thomas, lleno de asombro. Después de superar tantas dificultades, Thomas reflexionó: finalmente hemos superado un obstáculo. Clara asintió, recordando que lo importante no era solo el refugio o la clínica, sino las conexiones y vidas tocadas, que representaban el legado de Edward. Max, siempre presente, parecía entender la importancia del momento, reflejando amor y gratitud. La celebración de la misión de rescate se llevó a cabo con gran entusiasmo, y Max se convirtió en el símbolo de esos logros. Lisa, la mujer cuyo cachorro Max había salvado, agradeció a Thomas y Clara por salvar a su mascota. Max recibió el cariño de todos, y Clara le mostró a Thomas un tributo especial para Edward en la clínica móvil. A medida que la comunidad seguía apoyando, un grupo de niños presentó un cartel hecho a mano en agradecimiento, con Max como héroe. Reflexionando sobre todo lo que habían logrado, Thomas y Clara sabían que aún había mucho por hacer. La historia del refugio siguió expandiéndose, con Clara liderando iniciativas educativas sobre bienestar animal y Max convirtiéndose en el símbolo del programa. Thomas se centró en las comunidades rurales, asegurándose de que ningún animal quedara atrás. Una tarde, mientras se sentaban en el porche, Clara le preguntó a Thomas si Edward habría imaginado todo lo que habían logrado. Thomas pensó que sí, y que estaría orgulloso.
Al día siguiente, el refugio fue renombrado como el Refugio de Edward, un refugio de esperanza, con una inscripción que celebraba el legado de Edward. El refugio se convirtió en un símbolo de esperanza, y su impacto llegó a más personas, inspirando cambios en diversas comunidades. Max continuó siendo el corazón de todo, un símbolo de resiliencia y lealtad. Thomas, Clara y Max seguían adelante, llevando el sueño de Edward, vida tras vida. Si te inspiró esta historia, únete a nosotros para hacer una diferencia. Suscríbete a nuestro canal para más historias conmovedoras de coraje, resiliencia y esperanza. Y si estás listo para nuestra próxima historia, da clic en cualquiera de las historias que están en pantalla y otro increíble viaje tocará tu corazón y te recordará el poder de la compasión. Hasta la próxima.